Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Siete días de protesta. Cuenca es una de las ciudades más asfixiadas, literalmente, del país, por los bloqueos que ha sufrido y por los problemas que mantienen a su población realmente en zozobra, con necesidades. Saludamos al alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Señor alcalde, buenos días. Como en la guerra, o sea, ver esas imágenes de esta madrugada, entrando un convoy de camiones con oxígeno, como si estuviéramos viendo imágenes de guerra, realmente. Gracias a Dios llegó el oxígeno, pero después de tanto sufrir y con la garantía de que, y sin la garantía de que el abastecimiento empiece a llegar a Cuenca. Exacto. Buenos días, Milton, Verónica. Ni en la guerra, Milton. En la guerra existe treguas, en la guerra existe canales humanitarios, en la guerra existe códigos. Acá parece que no tenemos absolutamente nada de eso y prevalece una lucha de fuerzas entre unos y otros, el gobierno central y los sectores sociales que demandan su atención. Y en el medio nos encontramos los ciudadanos, nos encontramos incluso niveles de gobierno que no tenemos ninguna responsabilidad en ese sentido, más allá de dotar de servicios básicos a la población de forma oportuna, aportar, apoyar, generar trabajo, generar ambientes adecuados para la inversión de manera local, política pública local. Ahí se centra nuestra responsabilidad, pero una vez más, insisto, los ciudadanos quedamos en el medio de tomadores de decisiones que incluso ni siquiera se encuentran en estos territorios, sino están en la capital de la República. Efectivamente, ayer en la noche pudo pasar un pequeño convoy de oxígeno. Eso garantiza que al menos unas 2 o 3 semanas los hospitales públicos de Cuenca tengan oxígeno. Prácticamente ayer el hospital Vicente Coronel Moscoso terminó su reserva, llegó, como se suele decir, justo a tiempo. Caso contrario, hoy hubiésemos tenido que lamentar probablemente la pérdida de alguna vida por falta de oxígeno. También estaban subiendo unos vehículos con gas, con GLP. Lamentablemente uno de ellos tuvo un desperfecto. Tengo que ser muy claro, no ha habido ningún ataque ni retención, nada, sino hubo un desperfecto y obviamente esos suben en convoy y tuvieron que esperar. Están por Santa Isabel, un poco más abajo en Huascachaca. Estamos buscando la manera de habilitar con mecánicos que puedan trasladarse para que pueda subir. Agradecer a una parroquia cercana, que es la de Chaucha, que ha permitido de una manera consciente que puedan pasar también algunos vehículos. Se retuvieron en otro sector que es Barabón, Susta, en la parroquia San Joaquín. Sin embargo, con diálogos y entendiendo la necesidad imperiosa de alimento, lograron pasar unos pocos carros, no son muchos. Entonces, la situación sigue siendo compleja y más aún cuando no se ve en el cortísimo plazo, ni en el corto, creo yo, Milton, una solución por parte de los tomadores de decisión. 8:50, así es. Estamos conversando con el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. Alcalde, buenos días. Le saluda Verónica Larrea. Y bueno, este convoy que llegó ayer a Cuenca con oxígeno medicinal y gas para uso doméstico, ¿cuánto tiempo les podrá durar? Porque me imagino que eso también tiene un límite y eso se termina, esos insumos. ¿Qué esperar después? A ver, en el tema del oxígeno, bueno, lo que llegó fue oxígeno. El GLP, como le decía, está en ruta, tuvo un desperfecto, un camión, esperamos que pueda solucionarse, repararse y que pueda continuar. A ver, el oxígeno está abasteciendo a los hospitales públicos que tenemos del Seguro Social, el del Ministerio de Salud Pública, el que tenemos nosotros municipal, hasta 3 semanas, según lo que me informaron ahora en la mañana. Ese sería, digamos, el abastecimiento. Para los privados, no tengo un dato, eso están recabando la información, porque lo urgente era, obviamente, la parte pública, la parte de atención a la ciudadanía, que es pública y no tiene costo. Eso están levantando la información dependiendo de, obviamente, lo que ya
resta de los 5 camiones que llegaron. En el caso del gas, esperemos que pueda llegar el día de hoy y claro, eso tiene un tratamiento un poco diferente porque incluso parte del compromiso que se generó con la Cruz Roja de abrir este canal humanitario, insisto, la Cruz Roja conversando con diferentes comunidades donde también nosotros hemos podido hacer algún acercamiento, se va a ir dejando cilindros en algunas de las comunidades, de los sectores, porque también ellos necesitan, también están con escasez. Entonces, al final habrá que ver cuánto realmente llega acá y esperemos que también no solo lleguen estos camiones con cilindros, sino también unas bombonas grandes para las envasadoras o la envasadora que tenemos acá en la ciudad de Cuenca y que permita un abastecimiento no solo a Cuenca, sino al resto de cantones. Pero eso todavía está en espera, Verónica. Ahora, la situación en general de la ciudad, ¿cómo está hoy, señor alcalde? Tema de, hay vías libres dentro de Cuenca, ¿qué pasa con el abastecimiento de alimentos? ¿Qué pasa con las gasolinas? A ver, ayer tuvimos un tema complejo por una paralización del sector del transporte, especialmente del taxismo. Yo he sido muy claro en que respetamos el rechazo, la protesta social, el llamado de atención ante las autoridades y me hago eco que no solamente es el gobierno nacional, si es que es un provincial, si somos nosotros, que en más de una ocasión ha habido algunos sectores que han sentido que no hemos atendido sus justas demandas y ha habido algún momento de protesta y luego un diálogo y hemos llegado a acuerdos. Eso es legítimo, completamente legítimo, estimado Milton. Sin embargo, lo otro es incorrecto, es decir, mi derecho a reclamar y a protestar por sobre el derecho de la persona que quiere ir a su trabajo, que quiere ir a ganarse el día a día, que quiere deambular incluso buscando, no que quiere, sino no le queda de otra, deambular por la ciudad buscando un cilindro de gas porque ya no puede, ya no tiene para poder preparar sus alimentos y que encima se haya cerrado las vías, eso fue totalmente reprochable y nosotros estamos actuando. Como dice la ley, no nos estamos saliendo absolutamente nada. ¿Están sancionando ustedes a quienes obstaculicen las vías? Sí. El día de ayer, y antes de ayer, porque también el día lunes hubo un grupo pequeño, pero también hubo un grupo de volquetas y algunos vehículos que interrumpieron algunas intersecciones, también ellos han sido multados. Claro, ellos no tienen unos títulos habilitantes generados por el municipio o por, en este caso, la empresa pública de tránsito y transporte, que es la EMOB, sino más bien ahí la Agencia Nacional de Tránsito tendrá que ejercer su control y sus sanciones, porque obviamente son carga pesada, etcétera. Y ayer fue el tema del taxismo, son 21 cooperativas, alrededor de 500 unidades que empezamos el proceso, incluso hubo 2 denuncias ante la Fiscalía por no poder ejercer el servicio público con la normalidad que debería ser, me refiero tanto al transporte como la recolección de residuos sólidos. Entonces las 2 empresas municipales generaron ya su acción, en este caso en la Fiscalía, para que se den las investigaciones y claro, nosotros tenemos los videos, las fotografías y todo lo que necesite la Fiscalía para su proceso y que realmente se entienda una vez más que no es que estemos en contra, más bien estamos completamente de acuerdo que debe haber sensibilidad y si usted me permite, Milton, sí, claro. El día de ayer ocupé una analogía. No puede ser posible que el padre de familia cuando venga uno de sus hijos y diga, papá, no tengo trabajo, el papá le diga, ¿sabes qué? Espérame, estoy ordenando la casa y luego veo cómo te doy una mano. O que venga la hija y diga, me siento enferma y le diga, ¿sabes qué? Estoy ordenando la casa y luego voy a ver cómo te atiendo, cómo te llevo a algún lugar para que te atiendan. Y lo mismo en seguridad y lo mismo en el resto de temas que son fundamentales. No puede ser que el gobierno se haya centrado en un tema de ordenar la casa, que no es que está mal, está muy bien, pero que haya descuidado los temas sociales fundamentales de educación, de salud, de seguridad, de apoyo justamente a la generación de empleo y que más bien exista una resistencia y se minimice un momento al inicio la protesta social. Eso no me parece correcto para nada y esas son las consecuencias que estamos viviendo este momento, Verónica y Milton. Claro está, yo también aquí soy muy claro y muy crítico con el señor Issa. Él dijo el día sábado que se va a aperturar los corredores humanitarios. No ha habido, o sea, ahora estamos haciendo malabares para, imagínense, un tema de gas o de oxígeno y el resto de cosas. Es que es cuando uno se pregunta si es que tiene el control de sus manifestantes.
Porque si él pide que se abran pasos humanitarios, que ese término es para la guerra nomás, pero así lo dice, abran pasos humanitarios y no se abren, es porque no le hacen caso. Pero claro, cuando uno les pregunta van a decir, no, es que son infiltrados. Bueno, no creo que sean infiltrados porque, por ejemplo, la Cuenca Molleturo es un grupo importante del sector rural a quien tenemos, le digo, y muy frontalmente, cercanía, amistad, hemos trabajado. Siempre habrá mucho más que hacer. Usted sabe que los sectores rurales han sido abandonados durante años y por más que uno le ponga el esfuerzo, los recursos, todavía hay mucho que hacer. Entonces son sectores que de alguna manera, al menos como corporación municipal, hemos podido llegar y dar algo de servicio. Insisto, falta todavía mucho, pero pese a eso, también tienen sus justas demandas de atención. Entonces no creo que sea un tema de infiltrados en el caso de Cuenca, Molleturo me refiero, tal vez algún otro sector. Siempre habrá al interior más bien gente que está o quiere estar al margen de la ley. Entonces, en ese sentido, si es que se convoca una paralización y los sectores sociales acuden a ese llamado porque lo sienten justo, está bien entonces que quien lo convocó en un momento dado se haga responsable de justamente abrir esos canales comunitarios, canales humanitarios que son fundamentales. Alcalde, a su criterio, ¿cómo se debería solucionar toda esta situación que ha vivido el país en estos 17 días? A ver, para mí tal vez puede sonar muy sencillo, pero tiene que haber la voluntad. Eso es, que haya esa voluntad. No se ha visto una voluntad sincera, una voluntad realmente de querer solucionar las cosas. Tengo lecturas muy particulares, Milton y Verónica, y perdón si es que son muy particulares y no obedecen absolutamente ningún sentir ciudadano, ni ningún colectivo, ni nadie, pero el próximo lunes hay un tema de una audiencia justamente al señor Isams. Yo no sé si se está esperando hasta el día lunes como para que realmente las cosas no pasen, no lleguen a mayores y recién ahí tal vez sentarse a conversar y mientras tanto seguimos la presión. La verdad no sé, es una lectura, digo, muy personal porque no logro comprender cómo no puede haber esa voluntad de sentarse a dialogar y por un lado decir, ok, ya vamos a sentarnos, pero hay unas condiciones. Y después el otro sector, bueno, perfecto, vamos a dialogar, pero asimismo hay unas condiciones. O después, ya no quiero dialogar porque no se representa tal o cual sector. Este rato, quien está pagando los platos rotos, y perdóneme la expresión tan coloquial, la ciudadanía en general, claro, que insisto, al margen de lo que vaya a suceder, tiene que haber un cambio radical en la política pública nacional para recomponer todo lo que está sucediendo. Y en el 2019 ya lo vivimos, una fragmentación, una lucha de clases, una división entre hermanos ecuatorianos sin importar su etnia, su origen, su localidad, su actividad económica. Ya hubo, y ahora se vuelve a ver esto donde lucha de clases lo único que hace es que no salgamos adelante. Entonces, el camino es una sincera, pero una absoluta sinceridad de querer dialogar y llegar al acuerdo que hasta ahora al menos yo no lo veo. Ojalá haya un acuerdo y sí, el llamado al diálogo. Usted mismo se ofreció como mediador, ofreció a Cuenca como la sede para un posible diálogo. Menos mal no aceptaron porque si no se quedaban en la vía atrapados, ¿no? Pero ojalá, porque 17 días ya es insoportable. Imagínese, nosotros como sea podemos de alguna manera hacer una vida relativamente normal, pero hay mucha gente que está sufriendo un montón, que no tiene qué comer. Cualquier cantidad de gente, y eso es lo que yo les hacía la reflexión el día de ayer a nuestros amigos de las diferentes ramas del transporte. Ya de por sí la situación es complicada y caótica como para que encima no se permita transitar. O sea, esa gente que no es que tiene en su refrigerador para unos 2 o 3 días, o que tiene tal vez sus 3 o 4 cilindros de gas, porque obviamente son sus condiciones, o que tiene 2 vehículos, se le acaba la gasolina del uno y después puede usar el otro. No, la gran mayoría de la gente se mueve en bus, la gran mayoría de la gente busca salir adelante y vive de la semana, del día. Hay emprendedores. Acá en Cuenca hay un tema de emprendimiento sumamente alto, que viven del emprendimiento, no de un salario. Y realmente lo sucedido ayer y obviamente estos 17 días es extremadamente complicado. Entonces hay que tener un poquito de empatía, de sensibilidad. Incluso el día viernes en el COE Cantonal, le cuento, estuvimos reunidos muchos sectores y me pareció un ejemplo interesante que podía
extrapolarse a nivel nacional, porque le cuento, estaba el sector campesino, estaban parroquias rurales, parroquias urbanas, las cámaras de la producción, comercio, turismo, pequeña industria, construcción, estaba la gente de los barrios, estaba gente del transporte, que nos sorprendió mucho que el día viernes estábamos reunidos y el día de ayer tomaron esa decisión. En fin, estuvo la Iglesia Católica, realmente diferentes niveles de gobierno, un COE ampliado muy importante, donde una de las resoluciones, para mí la más fundamental, era justamente ese llamado de generar una tregua humanitaria durante 3 días, que no es descabellado, que no es algo loco, que como decía al inicio de mi intervención, hasta en las guerras existen estos canales, estas posibilidades justamente de que la población en general pueda ser atendida. Y claro, vemos que en algo fue, digamos, aceptado el día sábado con un pronunciamiento, pero que al final parece ser, como usted bien lo decía, que no controlan entre comillas, a las bases sociales que se les dice, porque por Molletur es imposible. Logramos abrir un pequeño canal humanitario, pero sanitario, es decir, de salud, porque teníamos algunos inconvenientes, se nos permitió que vaya ambulancias de los bomberos a ver a algunas personas que estaban delicadas de salud, a una persona se la trajo a una casa de asistencia, o sea, se logran pequeños pasos, pequeños nada más, pero si es que hubiese esa voluntad, insisto, de quienes lideran estos espacios, de que efectivamente se pueda generar los canales humanitarios específicos, si quieren trasladar, perdónenme la expresión, así nomás, colchones no se necesita, licor no se necesita alimentos, se necesitan verduras, frutas, tubérculos, se necesita temas de lácteos, se necesitan huevos, se necesita carne, eso es lo que se necesita. Y este rato en Hierbabuena, entre Hierbabuena y Molleturo, son más de 150 trailers que están retenidos y yo diría que el 90% de aquellos productos prácticamente ya están dañados. Gente muriéndose de hambre y tenemos cualquier cantidad de alimentos dañados, pudriéndose. Entonces no es correcto, no es justo, eso no es bueno ni solidario para quien más lo necesita.